Hola, me llamo Cristian Piñeros. Después de un largo camino, quería contarles que estoy ubicado en la finca La Suiza, que pertenece a mis padres y pertenece a mi bisabuelo. Es un gran legado venir aquí, ya que todas las generaciones lo hemos hecho, a trabajar en la ganadería o en la agricultura. Hoy quiero contarles dos historias que pertenecían a la vida de mi bisabuelo, así que acompáñenme. En la Guerra de los 1000 días, el general conservador Marco Aurelio Martínez ordenó la destrucción de el bosque en esta zona y se construyó la casa que hay en el momento. Esto se hizo con mano de obra esclavizada porque la gente que no quería pelear en la guerra se iba a trabajar allá nomás por la comida y por la dormida. Bienvenidos a la casa de la finca, la cual fue construida por el general. Síganme. Esta casa contaba con más de 20 habitaciones. Aquí estaba su caballeriza. La casa fue construida con el material de adobe y su iluminación era en velas. Un día, un grupo de conservadores cogió a tiros la casa. Aquí podemos evidenciar un tiro de escopeta y aquí otro. En esta otra pared se pueden evidenciar tiros de revólver. Este grupo de conservadores siguió con su destrucción y con sus hachas destrozaron más de la mitad de la casa. Esta casa tenía una tipología no, o en otras palabras, era una casa patio. Aquí podemos evidenciar la magnitud de la casa, que era de más de 20 habitaciones, una mansión para la época. Una de las columnas, las cuales fue destruida, y se pueden ver los hachazos que le dieron este grupo de conservadores. También tenemos aquí un pedazo de tablado de la casa y está hecha en tejas de barro. Mi abuelo compró esta finca en el año 1947. Esto fue durante el mandato de Mariano Ospina Pérez, un presidente conservador. Esto fue de gran ayuda para mi abuelo, pues pudo comprar la finca a un menor costo, ya que eran muy comunes el desplazamiento de personas liberales en pueblos conservadores y viceversa en esta época. ¿Qué significó esto para mi abuelo? La verdad, él siguió siendo muy conservador y la adquisición de esta finca hizo que su fortuna creciera aún más. Por lo tanto, él siempre pensó que estuvo muy bien que se desplazara este personaje que le vendió la finca a muy bajo precio. Después de unos años tuvieron un lío legal, ya que el señor que le vendió esto perteneció al programa de restitución de tierras. Cerremos esta historia. Si esta historia no les pareció lo suficientemente violenta, tengo una más cruda para contarles. Esta me fue contada cuando yo era apenas solo un niño. Hace unos años, mi abuelo viajaba hacia Guateque, un pueblo liberal. Se encontraban un grupo de conservadores a las afueras de Guateque y en él un señor, el cual se conocía porque era muy hablador, como decían ellos, rocheliento. Decía muy duro que él era conservador, que no le tenía miedo a los liberales, y en estas un liberal se acercó y por encima de la montura de su caballo disparó y el tiro le entró por la boca al señor. En esta situación, un primo de mi abuelo, el cual era muy conocido por ser fuerte y por su frialdad a la hora de asesinar, salió corriendo detrás de esta persona y lo alcanzó entrando a su casa. Lo agarró por la ruana y sin dejarlo voltear, con su cuchillo lo acuchilló por el cuello. Aquí todos tuvieron que huir y duraron varios años sin poder ir al pueblo de Guateque. Esto sucedió en un contexto en el cual el presidente era Alberto Lleras Camargo y era un presidente liberal. Por lo tanto, la justicia y la policía que persiguió al grupo de conservadores en el que iba mi abuelo
pues lo siguió ya que pertenecían al Partido Liberal. ¿Qué significó esto para mi abuelo? La verdad, esto aumentó más el odio por los liberales y estas historias de valentía del hombre conservador fueron tomadas por más personas, lo que impulsaba a tener también estos actos. Por esto creo que no fue enseñado de la mejor manera. Y como a mí, también se lo contaron a mi abuelo y a mi papá. Por esto es que la violencia ha perdurado por muchos años, porque no se enseña desde una perspectiva parcial, sino que se cuenta por bandos. Cerremos este corto viaje al pasado. Alto ahí. Yo opino de esto. Así como mi abuelo era un conservador, pienso que también pudo haber sido liberal y tener los mismos pensamientos. ¿Por qué? Porque así lo criaron y así creció. Nunca fue un hombre violento y si lo fue con su familia en algún momento es porque era algo muy normalizado en la época. Y pienso que así como en esa época estábamos divididos en dos bandos, todavía nos seguimos dividiendo y debemos construir un país siendo todos colombianos y no encasillándonos en estos bandos que se pueden crear. Adiós, nos vemos en otra historia. Cerremos esta historia. Cerremos este viaje. Eso.